Bueno, aquí estamos, listos. Muchísimas gracias por estar. Es una semana especial esta entre fiestas, así que muchísimas gracias por conectarse. Nos habíamos despedido ya de la Masterclass 2023, pero surgió este mega decreto que, bueno, que obviamente nos obliga a retomar algunos temas y despejar algunas inquietudes y, bueno, y conversar en este caso con el doctor Emilio Romualdi, quien generosamente se ofreció a brindar esta charla para tratar sobre los principales aspectos de la reforma laboral del decreto de necesidad y urgencia 70/2023. Para quienes no lo conocen, él es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Kennedy, ex juez del trabajo de la provincia de Buenos Aires, director y profesor del doctorado de la Universidad Kennedy, profesor titular de Derecho Marítimo, Derecho Laboral Individual y Derecho Laboral Colectivo en la UCAL, profesor titular de Derecho de la Seguridad Social en UAI, profesor titular en la Universidad Nacional de Rosario en la especialización de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, codirector y profesor titular del Seminario de Investigación en INDAE, ex profesor de práctica forense en la UBA, miembro de la Asociación de Magistrados del Trabajo de la República Argentina y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial y autor de publicaciones sobre temas de su especialidad. Emilio, bienvenido. Momento, creo que yo hice macana y te tengo que... Sí, esto puede fallar. ¿Qué va a ser? Un minuto. Un minutito. Me olvidé de ponerte como coanfitrión. Ahora sí te podrías activar el micrófono. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá no vamos a hablar de la reforma del Código Aeronáutico, que pasa desapercibida porque y donde se establecieron las bases de regulación de la libertad de mercado aéreo. Pero bueno, no es el tema no es el tema de esta charla. Bueno, ¿Cómo están ustedes? la reforma es grande, se tratan muchos temas, vamos a tratar de abarcar a través de esta entrevista que armamos y que organizamos a través de algunas preguntas guía, ¿no? Para poder ir desgranando un poco los principales aspectos. Por supuesto, tienen habilitado el chat si quieren hacer consultas. La idea es hacer las preguntas al final para no ir interrumpiendo, digamos, en la charla de la entrevista. Pero bueno, sepan que vamos a poder también tener un espacio al final de preguntas y dudas. La primera pregunta que tengo para hacerle a Emilio es, bueno, ¿qué se modifica de los principales, ¿qué se modifica de los principios generales del derecho del trabajo, ¿no? Quisiera hacer una aclaración. Yo me voy a circunscribir exclusivamente a qué se propone como reforma normativa. No voy a hablar de la constitucionalidad o no constitucionalidad del DNU, que es un tema que hoy está muy desarrollado. Solamente voy a decir que como ya mayor adulto, defensor desde siempre de las instituciones democráticas, me parece extraordinario que ahora se hayan dado cuenta que la ley que reglamenta los DNU es una norma insuficiente, inconstitucionalmente deficiente. Lamento que se hayan dictado una enorme cantidad de DNU y los amigos constitucionalistas no se hayan dado cuenta, o alguien no se haya dado cuenta, que la norma que reglamenta los DNU claramente tiene deficiencias de orden constitucional. Lo segundo que, antes que nada, Irene, que me parece importante, más allá de la pregunta, es el problema de la vigencia temporal de estas modificaciones. A ver, me gusta decir en clase que el que tiene todas las respuestas, lo que en realidad no tiene son preguntas. Y la duda socrática siempre es muy importante. Por lo tanto, yo voy a dar una opinión y vamos a ver cómo construye la jurisprudencia el tema de la vigencia de las reglas. Hay reglas de este DNU que desde mi punto de vista son para los futuros contratos.
Yo fui juez del 96 al 2021. Entonces viví por rezago la ley de emergencia económica del 89 al 91, la 24013 que volvió a modificar el artículo 245, la 25013 que estableció el régimen que tomaba la 12ª parte del salario mensual. Después volví, es decir, esta situación de haber existido distintas reformas a lo largo de mi actuación como juez me da una idea de lo que siempre hicimos y de lo que es probable que se haga. Hay algunas de estas reglas que claramente son para futuros contratos. Ejemplo claro de esto es el 245, la indemnización por antigüedad, y la modificación del artículo 29 de la ley de contrato de trabajo. Y otras reglas que no son a futuro, para futuros contratos, que son contingencias que se van a aplicar a los contratos que hoy están celebrándose, se están ejecutando y que llegado el momento del conflicto es probable que se puedan aplicar. Incluso hay cuestiones de orden formal, por ejemplo, o no tanto, por ejemplo, el prestar consentimiento del trabajador a la retención del aporte al sindicato, es decir, que ya no es automático, sino que se requiere, que es un punto que va a estar, eso evidentemente va a estar en discusión. Hay quienes van a creer que esto, a partir del mes que viene, si el trabajador no presta consentimiento expreso, la empresa no tiene que retener, y quienes vayan a pensar que este necesario consentimiento eh, es solamente para los contratos futuros. Ahora, voy a tu pregunta, Irene. Se modifican los artículos 9 y 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. La verdad que es algo parecido, creo, ocurre con el despido discriminatorio, después lo vamos a ver. Hay un poco, es un poco, y disculpen, ¿no? Porque viene de la Presidencia de la Nación, pero es un poco infantil la reforma. Esta idea de limitar la duda y que el juez tiene que agotar los medios, eh, es un poco infantil. Me hace acordar a lo que decía Cosio cuando se refería al Código Napoleónico. Y él decía y a la Revolución Burguesa, y él decía que el problema que tenían los burgueses cuando llegaron al poder, me refiero a Carlos Cosio, ¿no? Un gran, tal vez y un filósofo más importante que ha tenido la Argentina, que cuando llegan los burgueses al poder, tienen tienen personas para el Ejecutivo, tienen personas para el Legislativo, pero no tienen jueces. Entonces, la idea de Montesquieu y la idea de ellos era que el juez era la boca de la ley. La idea era limitar la capacidad argumentativa que tiene el juez para resolver una cuestión. Y acá lo que están buscando es limitar la duda, digamos. Pero la duda, la existencia o no existencia de duda, es algo que surge de aquel que resuelve. Y eso lo pueden ver en la jurisprudencia hoy. En la provincia de Buenos Aires, yo estoy muy contaminado por haber sido juez de la provincia muchos años, muchas veces la Corte dice, hay duda, no hay duda, si el juez no tiene duda, pero la duda es un problema de interpretación subjetiva. Entonces, la idea esta de limitar en el artículo 9 y de ponerle al juez una suerte de activismo, judicial en búsqueda de, digamos, de limitar un poco su, eh, su interpretación o limitar la duda y el indubio pro operario, me parece
incluso infantil. El concepto de verdad objetiva, incluso en los términos de un proceso de nuestras características, es absurdo porque la verdad en nuestros procesos es una verdad dispuesta en base a los hechos planteados por las partes. No lo digo yo, lo dicen los tribunales superiores en sus distintos, cuando resuelven el problema de la congruencia. Del mismo modo, eh, en el artículo 12, ahí en realidad lo que ahí se incorpora es algo que puede llegar a ser interesante, veremos. Primero, habla de la posibilidad de que se celebren acuerdos relativos a elementos esenciales del contrato. Habría que ver a qué refiere eso. Y una cosa interesante es que habla del 241, del distracto, ¿no? Del verdadero distracto, el único distracto, porque el término distracto se refiere a la extinción por voluntad concurrente de las partes, que habla de una homologación de la autoridad administrativa en los términos del artículo 15 de la ley de contrato de la ley de contrato de trabajo. Bueno, es interesante porque siempre se discutía, esto se puede trasladar al plano judicial, si los acuerdos por voluntad concurrente de las partes deben ser objeto de homologación o no. Yo siempre sostuve, en franca minoría, de que podían ser objeto de acuerdos, porque cuando las partes dicen no tengo nada más que reclamar, eh, eso requiere de alguna forma de homologación para dar el efecto de cosa juzgada. Pero bueno, esto lo incorpora el artículo 12 de la ley de contrato acá en el DNU, que claramente esto es para situaciones futuras, pero de todos los contratos. Es decir, la modificación del 9 o la modificación de elementos esenciales del contrato o la homologación de un acuerdo del 241 es tanto para los contratos que están vigentes como para los contratos a futuro. Bien. ¿Vamos con la segunda? Sí. Dice, ¿qué pasa con las indemnizaciones por falta de registro y pago insuficiente de indemnizaciones? Ahí tenemos todo en la reforma. Acabo de leer hace un ratito el proyecto de ley que enviaron al Congreso con eso porque son cuestiones de orden impositivo y demás. Eh, lo que, primero, esta norma es para contratos futuros y contratos que están vigentes. Es decir, la eliminación de las sanciones por falta de registración, eliminan las sanciones por falta o deficiencia de registración, eliminan el pago insuficiente el pago insuficiente de la indemnización, es decir, el artículo de la 25.323. Eliminan la indemnización del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahí el decreto dice que derogan la 25.345. Tendrían que haber derogado las normas, no, porque la 25.325 modifica la Ley de Contrato de Trabajo. O sea, lo que en realidad están derogando, modificando el 180 y derogando el 132 bis. Esto, desde mi perspectiva, que por supuesto es para cualquier contrato futuro, o sea, todo contrato que se extinga con posterioridad al 29 de diciembre, con la salvedad de que ocurra con la inconstitucionalidad del DNU, va a estar alcanzado por esta modificación. Y esto hago la referencia, que lo leí hace un ratito antes de comenzar que vi en el proyecto de ley que que envían al Congreso, que lo que se busca es dar un gran jubileo de las deudas previsionales en búsqueda de que se registre a los trabajadores con la finalidad de financiar el sistema de la seguridad social. Porque, a ver, incluso la 24013, cuando se sancionó, el proyecto original, las indemnizaciones, mal llamadas multas, no iban para el trabajador, iban para la FIP. Después se dieron cuenta de que si no iban para el trabajador nadie las iba a pedir y finalmente fueron por el camino de aplicar una sanción
para tratar de corregir un problema que tiene 40 años o más en la Argentina, que es el alto nivel de evasión previsional que financia el sistema de la seguridad social. Cuando nosotros hablamos de que hay un 40% de gente sin registro, lo que estamos hablando es que hay un 40% de personas que no financian el sistema de la seguridad social. Que después, digamos que cuando llega el momento de tener la edad, que se tienen que jubilar o no, eso será otra discusión. Pero la realidad es esa, y el gran problema es el no financiamiento del sistema. Y la seguridad social en el presupuesto del Poder Ejecutivo Nacional es el 55% del total del presupuesto. Es decir, es altísima la incidencia que tiene la seguridad social ahí. Entonces, acá se ha seguido el camino, que ya no es nuevo esto de proponer, en su momento en el gobierno de Macri se intentó, hay un proyecto de ley que había hecho López Murphy que estaba con la misma idea, la idea de eliminar todas estas indemnizaciones. Dos aclaraciones, Irene, para no irme por las ramas y después poder tratar todos los temas. Hay una idea, la idea que tiene Ackerman, que es que, bueno, que esto habilitaría la posibilidad de realizar acciones por daños y perjuicios con fundamento en el derecho común. Bueno, es cierto que la jurisprudencia dice que cuando hay incumplimientos que exceden el mero incumplimiento contractual y sea imputable en los términos del Código Civil y Comercial, hay una acción que excede las reparaciones propias del sistema tarifado de la ley de contrato de trabajo. Pero este es un incumplimiento contractual. Ahora, yo voy a decir algo que siempre dije, que cuando era juez, antes de la sanción, sobre todo de la 25323, con el no pago de las indemnizaciones por despido, y solía quedar en minoría, y que los jueces algunos tienen mucha reticencia a esto. No se modificó el artículo 275 de temeridad y malicia. De manera tal que, o como tampoco el juez está impedido de aplicar una sanción conminatoria para la entrega de los certificados. De manera que lo que se está haciendo, se elimina un sistema, se elimina todo el sistema compulsivo, o sea, la idea de sancionar para lograr que se registre. Ahora el camino es ser flexible con las deudas, tener lo que el proyecto de ley, una gran apertura para que finalmente se registren los contratos, se registren los contratos de trabajo. Y eliminar las indemnizaciones por no entrega del certificado del artículo 80. Sinceramente era una indemnización absurda, pero no importa, es decir, porque incluso obsoleta, porque toda la concepción del certificado del artículo 80 es propio de la década del 70, hoy está todo digitalizado y en ese sentido la reforma aparece como razonable. En la modificación de la manera incluso de entregar el certificado del artículo 80, o cómo se supone que eso queda subsanado. Y por ejemplo, el eventual desconocimiento de una relación laboral, que sería una relación laboral no registrada, me habilita a aplicar temeridad y malicia. Que el juez la puede aplicar de oficio, por lo menos en la jurisprudencia de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, habría que ver en cada jurisdicción. Si está parcialmente registrado sobre la suma que alcanzó parcialmente, lo que se determinó que había, el juez le puede aplicar temeridad de malicia. Es decir, dentro de la ley de contrato de trabajo existen las herramientas sancionatorias sin empezar a buscar cosas extrañas, porque en la ley está, para corregir estas circunstancias. Es decir, hay otros caminos que están dentro del marco de la ley. Para quienes ejerzan la profesión, yo les digo que es aconsejable que pidan la temeridad y malicia, porque eh, hay una histórica reticencia de los jueces a fijar temeridad y malicia. Pero bueno, la eliminación de todas estas normas son para todos los contratos. ¿Por qué? Porque cuando se produzca el despido va a estar constitucionalidad vigente, mediante va a estar vigente la norma que ha derogado la existencia de esta regla. Bien. ¿Qué se modifica de la presunción prevista en el artículo 23 de la LCT?
A ver, lo que han hecho es intentar, eso también incorporaron un último inciso en el artículo 2 y eso después se refleja en el artículo 23. La idea es que en los contratos de servicios, contratos de obras, profesionales, no se aplique la presunción del artículo 23. Por lo tanto, la carga de la prueba de acreditar que la prestación está subordinada está a cargo del actor. A ver, la ley no impide que el trabajador sea reconocido como tal. Lo que la ley establece es que no hay presunción y que la totalidad de la carga de la prueba de acreditar la prestación subordinada está a cargo de quien, el actor que reclama. Miren, de hecho, hasta no hace demasiados años se discutía si la presunción operaba siempre o si había que acreditar, lo que opinaba Guibur, por ejemplo, que había que acreditar la subordinación para que se haga efectiva la presunción. Que la verdad, si hay que acreditar la presunción para que se haga operativa la presunción, ya está, si ya con la subordinación probaste, es el presupuesto de la relación laboral, sería la inexistencia de la presunción. Bueno, acá lo que se está haciendo es distinguir a un grupo de prestaciones de servicio que no están alcanzados por la presunción del artículo 23, lo que no impide que el trabajador acredite la relación laboral. Porque yo estoy viendo estos días que se dicen cosas al azar, se eliminó la relación laboral de los trabajadores, no, no se eliminó nada, simplemente se modifica la carga probatoria. Y después, como siempre, y esto también para la discriminación, que modifican la carga probatoria de Pelicori, a ver, también es sobre qué bases, y esto no lo pueden, vuelvo a lo que dije antes, en algún punto no comprender cómo piensan los jueces, sobre qué bases de elementos que yo tengo acreditados en el expediente considero acreditado o no acreditada. Y eso es muy subjetivo del que resuelve. Es decir, intentan, pondrán un poco más de dificultades, pero el tema es no digo de relativa importancia, pero porque también con Cairone yo escuchaba que decía, no, los médicos no están más en relación de dependencia. No, en el caso del señor Cairone no tuvo relación de dependencia y la Corte aplicó un criterio que un poco se traslada ahora. Es un problema de carga probatoria. Y en este caso no hay presunción legal. Más allá después de la flexibilidad, entre comillas, que tenga el juez para, en base a los hechos acreditados en el expediente, reconocer si la prestación está subordinada o no está subordinada, porque eso no está en la ley. Eso está en los elementos que tiene el juez, que toma el juez como base para establecer la subordinación. Y eso es subjetivo del que resuelve. Muy bien. ¿Qué se modifican los mecanismos de regulación de intermediación laboral? Una aclaración, me ponen la carga probatoria es una facultad procesal, no es competencia del Congreso. La presunción del 23 es un problema de cargas probatorias. Porque lo que hace la presunción del 23 es modificar la carga probatoria, la carga procesal. Las cargas procesales, voy a tomar como base el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es común a todos, porque cada provincia tiene su propia. El 375, el que alega prueba, pero una norma de derecho sustantivo, incluso la jurisprudencia, como los accidentes de tránsito, la presunción de que el que embiste es responsable si no hay otra prueba, pueden establecer modificaciones a esa regla general del 375. Y eso es propio del derecho sustantivo. Y eso es lo que tiene el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, una modificación de la presunción que de la regla general de que quien alega prueba, de que invoca prueba, que en el caso de estas personas no estaría modificada y se seguiría la regla, digamos, general del 375, porque seguramente ya vi que hay gente de todo el país o de varios lugares. Sí, así es. Bueno, vamos con la pregunta de los mecanismos. ¿Qué es lo que se modificó en los mecanismos de regulación de intermediación laboral? Se eliminó, se cambió totalmente el paradigma. Esto es para contratos futuros, ¿no? Esto creo que claramente es para contratos futuros. O sea, pues, algún juez puede entender que es de aplicación inmediata. Se acabó lo de que el trabajador, que a través de la intermediación,
presta servicios para una empresa usuaria, se considera trabajador de la empresa usuaria. A partir de los nuevos contratos, es trabajador de la empresa de proveedora de servicios. Es más, eliminaron toda la última parte que se refería a las agencias de personal temporario, como excepción a la regla. ¿Por qué? Porque ahora con esta norma ya no hay más no hay más intermediación, sino que hay provisión de mano de obra. Una sola aclaración para tranquilidad y censonamos. Puedo estar equivocado porque con los números soy complejo, no me acuerdo si es el 136 o el 139, que dice que cuando en estos casos de donde el trabajador es provisto a otra empresa para prestar servicios, el trabajador le puede requerir a la empresa donde presta servicios que le pague el salario, que haga y han incluido ahora el término indemnización. 136, gracias. Yo me hago siempre lío con los números. Entonces, eh, acá va a haber una solidaridad en términos de que el trabajador le puede reclamar la indemnización a uno o al otro. Ahora, cuidado con la legitimación pasiva, porque ahí la empresa que recibe el servicio es solidaria en el término del pago de la indemnización, pero no discute la eventual injuria, porque no es partícipe del mecanismo de incumplimiento. Simplemente tiene que pagar la indemnización. Es la modificación del 131, donde solamente pusieron indemnizaciones, digamos, deja habilitada la posibilidad o la garantía de que el trabajador o la trabajadora tiene la posibilidad de cobrarle a la que en apariencia es más solvente para el pago de las indemnizaciones por despido, de los salarios o el reclamo de las cargas previsionales. No sé si me expliqué. Yo creo que sí, me parece que quedó claro. ¿Cuáles son las modificaciones al periodo de prueba? No, lo ampliaron a 8 meses. Menem lo había puesto en 6. Y una cosa que no han incorporado ahora, que sí había en la 24013, porque el periodo de prueba nació en la 24013, era que la negociación colectiva podía establecer un plazo distinto. Se amplió a 8 meses. Es lo único que se modificó. Y no es objeto, no es objeto de negociación. Eh, Incluso el periodo de prueba de 3 meses, si uno sigue a Vázquez Vialar, o lo lee, que escribió antes del periodo de prueba, digamos, él siempre hablaba de un periodo de prueba implícito. ¿Por qué? Porque hasta los 3 meses no había el tiempo mínimo para percibir la indemnización por despido. Este, bueno, después veremos cómo la jurisprudencia trata esto, porque ustedes habrán visto que en la mayor parte de la jurisprudencia, cuando el trabajador tiene deficiencia de registro, los 8 meses, los 3 meses hasta ahora, se consideraba inválido el periodo de prueba. Es decir, cuando el trabajador estaba con algún tipo de deficiencia, decían, bueno, si está con algún tipo de deficiencia, no es oponible el periodo de prueba. Entonces, el periodo de prueba está claro que es para los contratos futuros, no es para los contratos que están en vigencia. Los contratos a celebrar hacia futuro, no es que el que está en un periodo de prueba se le reconvirtió a 8 meses, ese arrancó con 3 meses. Pero después hay que ver cómo interpreta la jurisprudencia el problema de cuando el contrato no está debidamente registrado o cuando se acreditan deficiencias, que hasta ahora decían que en ese caso no había periodo de prueba y aunque no tuviera los 3 meses, igual le correspondía la indemnización por despido. Hay mucha jurisprudencia con esto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo interpretan los jueces este tema del periodo de prueba. Se hacen una distinción entre los 3 meses mínimos que pide la ley del 245 y los 8 meses del periodo de prueba. Eso, a ver, la, la- la norma la construye la jurisprudencia con lo que se resuelve cotidianamente. La ley, acá en la Argentina, disculpen que haga la digresión, después Rosenberg se enoja conmigo, eh, eh, la, a nosotros en la facultad nos enseñan mal el derecho, porque nos enseñan el derecho como que el derecho es que está en la norma jurídica. Y el derecho es como interpretan los jueces la norma jurídica en el lugar donde litigo. ¿Y qué sentido yo le asigno a esa regla? Entonces, hay que ver cómo está utilizando, digamos,
qué es lo que se hace hoy con el periodo de prueba, cómo se está interpretando en cada jurisdicción y cómo van a interpretar operativamente los jueces ese periodo de prueba y los eventuales incumplimientos del periodo de prueba. Vamos a ver. Yo no quiero, no quiero abrir juicio de valor con eso. Ok. Igual respondiste un par de dudas que fueron surgiendo. Aprovecho para saludar a Adela Pérez del Viso, que siempre está acá acompañándonos, que había justamente hecho la aclaración esto de la falta de registración, ¿no? Que si se caía el periodo de prueba. Y O está para que... deficiente, porque una de las cosas que suelen ocurrir siempre es un problema de evasión previsional, ¿no? Porque que hacen la contratación por la jornada reducida. Entonces, en realidad, trabajadores que trabajan jornada completa, pero lo registran en jornada reducida. Entonces, un ejemplo que estoy dando. Entonces, en esos casos, la jurisprudencia estaba diciendo en este momento que el periodo de prueba no era oponible porque había una deficiencia de registro. Si mantienen ese criterio, el periodo de prueba de 8 meses va a ser válido en la medida en que se respeten todas las condiciones que pide la ley. Claro. Acá Andrés dice el inciso 3, perdón, hago esta aclaración porque viene justo con el tema que estamos charlando. El inciso 3 del viejo artículo 92 bis del 2004 no está en el DNU 70, la obligación de registrar, pero entiendo que igualmente surge de la aplicación de las obligaciones de las partes. Obvio, Y obvio. después dice Danilo, la fracción del artículo 245 o fracción mayor de 3 meses debe pasar a 8 ahora con la modificación del periodo de Sí. prueba. Digamos, digamos, mientras esté dentro del periodo de prueba, no tiene derecho al pago de indemnización. Bueno, Eso está claro. vamos a seguir. Matías tiró ahí Porque una ya dentro pregunta. del periodo, ahí queda una suerte de inconsistencia que veremos cómo lo resuelven los jueces. Bien. Ahí Matías dejó una pregunta media bomba. Si querés, después la vemos. ¿Cuál? Decime. No, bueno, porque tiene que ver con qué es lo que vos pensás sobre si es constitucional que el DNU modifique las leyes laborales como No, la lo dije al 24, principio, como la Matías. Yo 24013. no quiero, no quiero expedirme sobre el tema. Yo creo que todos los DNU que se dictaron en la República Argentina son inconstitucionales. A ver si quedamos, para que quede clara mi posición. Y la reglamentación que se hizo en el 2006 es un mamarracho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no tiene aceptación de ninguna, no tiene rechazo de las dos cámaras, el DNU está vigente. Así funciona el sistema. Pero no hace falta que una cámara lo acepte. Con que una cámara no lo rechace, ya está. Es un mamarracho lo que hicieron. ¿De cuándo es Entonces, esa norma? no es este DNU Claro, inconstitucional. Lamento que después de tantos años se hayan dado cuenta y que muchos de los que propugnaron DNU ahora se hayan dado cuenta de la inconstitucionalidad del DNU. No voy a hacer nombres, que los hay. viste como te conozco que sabía que te iba a generar. Bueno, sigamos. ¿Hay modificaciones esenciales en la regulación del embarazo? Ahí se modifica una cuestión que muchas veces era de discusión, alguna vez en el trabajo me ha pasado, de alguna empleada que lleva el embarazo demasiado bien y no quiere, ni siquiera los 30 días, quiere trabajar lo más cerca posible de la fecha probable de parto. Y lo corrieron a 10 días, o sea, a petición de la trabajadora, que después se acumula el periodo posterior, no se cambió nada. Ahí se receptó algo que muchas veces, a mí me pasaba, yo tenía una empleada que quedó embarazada y trabajaba en la planta alta del tribunal, y yo la quise bajar a la planta baja y se me enojó, pero yo no estoy enferma, y bueno, está bien, digo, seguí trabajando arriba, ya me asusté. Entonces, es como cada uno, la vivencia de cada mujer, eso yo no lo puedo. Y entonces se modifica eso que ahora podría la trabajadora pedir solamente que la licencia empiece 10 días antes de la fecha probable de parto. Después todo lo demás está igual, lo del 208 y todo. Bien. Hay una pregunta, pero que la vas a responder un poco más adelante, así que la voy a dejar stand-by. Pues la última pregunta que tengo prevista, que tiene que ver con los trabajadores independientes, con colaboradores. Vamos con Eso es que al fin, eso sí, es ¿querés? una,
Después lo hablamos, eso es un tema que apunta a las micropymes. Bien. ¿La jornada legal sufre modificaciones? A ver, ahí también estuve leyendo en algunos chats de abogados que ahora te van a poder hacer trabajar cuando se te canta y que... No, no, mire. Lo que la ley habilita es la posibilidad, en el 197 bis, ese me lo aprendí, de que en la negociación colectiva se establezcan jornadas de trabajo que respondan a cuestiones de demanda. Yo creo que esto apunta a lo siguiente. Hay algunos convenios colectivos y muchas veces que tienen horas garantizadas. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo que me acuerdo ahora de memoria. Frigorífico de pescados que no son de General Purredó. Entonces, de repente hay un frigorífico de pescado de río. Entonces, tienen periodos de mayor o menor demanda por un problema de, de cuándo hay pesca o no hay pesca. Entonces, ese convenio tiene, creo que son 184 horas garantizadas, si no me falla la memoria, o no fue modificado en los últimos tiempos. Entonces, el trabajador, si no llegaba a trabajar en el mes 184 horas, le pagaban 184 horas. Si trabajaba mal, le pagaban más. Lo que ahora se intenta es, en estas situaciones donde la demanda de prestación de trabajo no es tan estable, es decir, no es una fábrica que tiene, bien, que se pueda alterar en base a la demanda la jornada de trabajo respetando las 12 horas, y entonces que yo tenga periodos con prestación de trabajo, digamos, mayor cantidad de horas y periodos con menor cantidad de horas y el banco de horas y todo eso. Primero, eso va a ser objeto de una negociación colectiva. No lo puede definir el empleador unilateralmente. Claramente lo dice el DNU. Si el DNU se aplica, con todas las salvedades que decimos, si el DNU se aplica, es un problema de negociación colectiva. Por lo tanto, no les puedo dar una respuesta ahora de cuál va a ser el resultado de la negociación colectiva, que lo hará el gremio, y uno entiende que el gremio con empleadores, que el gremio defenderá a los trabajadores y encontrará un mecanismo que sea aceptable para todos. Bien. ¿Qué se modificó en relación a la injuria laboral? A ver, ahí es interesante, porque este artículo me parece que es solamente para casos futuros, aunque es discutible. Porque ahí se incorporó algo que también se incorporó en la 23.551, y es el considerar injuria ciertas conductas de reclamos sindicales, a veces de carácter orgánico y a veces de carácter no orgánico, como impedir el ingreso al establecimiento, en fin. Entonces, se dieron supuestos particulares de injuria que se consideran injuriosos. Yo creo que es para contratos futuros, porque cuando el trabajador celebró el contrato con el empleador en su momento, lo hizo en base a un conjunto de derechos y obligaciones que eran existentes en ese momento. La injuria laboral es el incumplimiento de alguna de las obligaciones que las partes tienen en relación al otro. Eso es el concepto de injuria laboral, el incumplir una obligación a mi cargo. Entonces, me parece que puede ser, así como está el texto, esto tendría que ser para contratos futuros, pero en la 23.551 se incorporó la misma prohibición. Con lo cual, esto es a discutir, esa prohibición de la 23.551 es de carácter inmediato, o sea, está vigente a partir de ahora, con lo cual la participación, si no es injuriosa por aplicación del 242, porque entendemos que es una norma a futuro, puede ser injuriosa en los términos de la aplicación de la 23.551. No sé si yo me explico, o sea, es por vía directa o por vía indirecta que esa prohibición de realizar determinado tipo de conductas que tienen que ver con impedir el acceso al establecimiento, realizar asambleas en el lugar de trabajo que impidan el normal desenvolvimiento. Bien, eso que está especificado en la norma, yo abogado no le voy a hacer el relato de esto, serían considerados como casos particulares de injuria, que están ahí, pero también están en la 23.551. Entonces, por vía directa o por vía indirecta, me parece que a futuro las relaciones laborales vigentes o las que se incorporen
o sea, se generen a partir de ahora, serán alcanzados por esta situación particular. Muy bien. ¿Cuáles son las reformas en la indemnización por antigüedad y qué ocurre en caso de reingreso del trabajador? Ahí hay dos temas muy interesantes, varios temas interesantes. Primero, adecuaron el 245 a la indemnización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque eliminaron el sueldo anual complementario e eliminaron los incentivos o las retribuciones no mensuales. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte desde siempre era que si se incorporaba la 12ª parte del sueldo anual complementario en la base de cálculo en el salario, y además si el trabajador percibía retribuciones no mensuales, bonos semestrales, se podían poner la parte proporcional en el concepto de mejor remuneración. Lo que han hecho es establecer la no incorporación del SAT y la no incorporación de los bonos mensuales. A ver, en el plenario de Capital, Mario Fera, que fue el que hizo el plenario, él había descartado las situaciones de fraude, ¿no? Que había generado toda la discusión con Ferreiros sobre quién tenía la carga de la prueba. Estela decía que siempre la tenía el empleador, demostrar que la conducta no era fraudulenta. Creo que Rodolfo Caponfilo pensaba más o menos lo mismo. Y había otros que decían, no, la carga de la prueba es quien invoca la injusticia. Bueno, acá nada, te lo sacaron. Ahora, y sigo después, una aclaración al margen, ¿no? Eh, Otra vez, si son semestrales, dice semestrales o anuales. O sea que si es trimestral no está alcanzado por la norma. Porque si yo me atengo a la redacción de la norma, me dice, si el trabajador percibe bonos semestrales o anuales, no. Y si los percibe trimestrales, si los percibe trimestrales, yo podría decir que no está alcanzado por la norma. O sea, tendrían que haber dicho retribución, una pésima redacción del que redactó eso, más allá de que normalmente son semestrales o anuales. Segunda modificación, y acá es muy interesante el tema de las retribuciones variables. Porque dice que cuando hubiera retribuciones variables, tal como las comisiones u otras retribuciones variables, se aplica el promedio de los últimos 6 meses. Si no hubiera inflación, yo no tendría ninguna observación a esta regla. No, pero si hay inflación y yo tomo el promedio de los 6 meses y tenemos una inflación en 6 meses del 100%, yo estoy haciendo un promedio a la baja. Primer tema. Segundo tema, que a mí no me pasa de esa. Yo creo que esto lo hicieron con intención y alevosía. El artículo 155, inciso B de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula la remuneración de las vacaciones, dice, cuando habla de las remuneraciones, dice, en el inciso B hay toda una discusión si el B se aplica a ya la jurisprudencia dijo que sí. Cuando hubiera remuneraciones variables, tales como las horas extras, es decir, la propia ley de contrato de trabajo le asigna a las horas extras el carácter de remuneración variable. Es más, si yo tengo un adicional que es un premio que fluctúa porque es porcentual, también es una remuneración variable. Entonces, el promedio no alcanza solamente a los trabajadores que perciben comisiones. Alcanza a todos los trabajadores que perciban remuneraciones variables. Lo habitual es horas extras, con lo cual habría que promediar los últimos 6 meses. Y también en el caso de las retribuciones, cuando hay inflación y yo promedio 6 meses, normalmente estoy promediando remuneraciones que están, las horas extras se calculan en base al básico, con básicos distintos, es decir, estoy promediando remuneraciones no homogéneas. En matemática, cualquier promedio que no sea de valores homogéneos da un resultado inexacto. Pero bueno, esto va a generar para los contratos que se celebren a partir de ahora esta situación. ¿Por qué hago la aclaración? Porque el que celebró el contrato, cuando comenzó el contrato de trabajo, las partes se sometieron a un régimen donde la cláusula penal de egreso, porque el 245 es una cláusula penal, era la anterior 245. En cambio, que este fue el criterio que aplicamos
con el artículo 153 de la 24013, con la 25013, con las distintas modificaciones que hubo del 245. O sea, siempre se aplicaba cuál era el régimen que estaba vigente al momento de celebración del contrato. Porque es lo que las partes pactaron. Porque esto es un contrato donde nos pusimos de acuerdo en algo. Y cuando celebramos el contrato nos pusimos de acuerdo que si el contrato se extinguía, mi indemnización era esta. Usted va a decir, pero lo dice la ley. Fíjense que la ley se llama ley de contrato de trabajo, porque la ley son los términos del contrato. Y esto es una cláusula penal que reemplaza el daño y perjuicio. Vázquez Vialar decía, retomando que en los primeros 3 meses, que era lo que él tenía en su momento, si bien es cierto, no había indemnización por antigüedad, se podía plantear una indemnización por daños y perjuicios y había que probar el perjuicio. Está en el Tratado de Vázquez Vialar, búsquenlo, van a ver que él decía esto. El otro tema que se ha incorporado es la posibilidad que por vía convencional se aplica un régimen similar al de la 22250. Yo voy a hacer una aclaración. Si yo fuera empleador, nunca aceptaría ese régimen. Y paso a explicar por qué. Porque es más, ni siquiera es igual a la 22250, porque la 2250 es el 8% o el 12% del básico. Primero el 12, después el 8. Acá del total de la remuneración. Si yo pago un salario por año de antigüedad, significa que mensualmente estoy contribuyendo con el 8,33% del salario. Es decir, el 8% mensual es equivalente a un 0,33% menos que si yo tengo el otro régimen. Pero en el régimen clásico de la 245, si el trabajador me renuncia, yo no le pago nada. Acá, si es un sistema de capital, de depósito del 8% al trabajador, como en la 2250, el trabajador se la lleva igual. Incluso habría que ver, porque eso sería objeto de negociación colectiva, si se mantiene el concepto de injuria o no se mantiene el concepto de injuria, porque en la 2250 no existe el concepto de injuria, porque no existe el concepto de estabilidad, porque el trabajador se lleva al fondo de desempleo por el solo hecho de que extingue el contrato de trabajo. No sé si me explico matemáticamente lo que quiero decir. Pero le termina siendo más gravoso a la empresa. A ver, no es una idea mía. En la década del 90 se quiso hacer y los propios empresarios dijeron que lo quisieron hacer no por negociación colectiva, lo quisieron hacer de una y los propios empresarios dijeron no. Por eso se hizo la 25013, eso de la 12ª parte. Dijeron, no, flaco, porque yo voy a pagar por todos. Y en la estadística dice que es muy alta la rotación en las empresas y en los comercios de personal que se va voluntariamente, con lo cual habría que contribuir igual. No sé qué futuro va a tener eso. Y después una última norma que habilita la posibilidad de contratar la empresa un seguro para el caso de capitalización, para que ese seguro se haga cargo de las indemnizaciones del 241, es decir, de las indemnizaciones del valor que uno le haya puesto al acuerdo de egreso del trabajador de común acuerdo, ¿no? Es como una manera de, en cambio de que la empresa haga la previsión con una reserva contable y diga, yo voy a reservar en mis costos, pongo tanto para hacer una reserva, contrato un seguro, reemplazo la reserva por el seguro. En definitiva, es un costo que se traslada al servicio, ¿no? Esto hay un trabajito entre las tantas cosas que escribí para Microjuris, un trabajito sobre que las indemnizaciones son costos sociales, ¿no? Sí, la Superintendencia de Seguro de la Nación controlaría eso, porque es un seguro. Tal vez lo hayan puesto porque no puede haber seguro que no esté la previsión, ¿no? Bueno, y una cosa que incorpora el 245, que se me estaba pasando, que aparece en el 256. Ando bien con los números ahora, del artículo. Dice que no se, los intereses que va a sufrir o la repotenciación o la adecuación de la deuda dineraria se ajusta hasta el IPC más 3%. Primer tema,
Esto es cuando te dicen hasta, es porque el juez va a aplicar el hasta. Va a poner IPC más 3%. O sea, eso de poner hasta es porque piensan que alguno va a fijar un valor menor. Ahora, fíjense qué interesante. Esto, desde el año 2017 que estoy escribiendo sobre los intereses capitalizados, ahí en Microlibro hemos escrito mucho. El acta en capital, este IPC más 3 es la única tasa que supera el IPC más 3 es la de capital, la de Cava. Pero en el trabajo que hicieron los empleadores para pedirle, que se lo enviaron a la Cámara y se lo enviaron a la Corte, para pedirle la derogación del acta 2764, si no me falla la memoria, ese es el número, demuestran que en 10 años la aplicación de la tasa que aplica la Cámara de Capital es un 58% más alta del IPC, significa un 5,8% de interés puro anual sobre capital corregido. Y acá están fijando un 3, no está muy lejos. Ni hablar de la provincia de Buenos Aires, que tampoco se aplica la doctrina legal de la Corte, porque la Corte dice la tasa pasiva más alta, y la tasa pasiva más alta son los depósitos ajustados por UVA, no la tasa digital. Pero bueno, no importa, ya no vamos a discutir eso ahora. Pero ni aún, el acta de Rosario, que es similar a la de la ciudad autónoma, porque el acta de Rosario es de tasa pasiva, la tasa pasiva te da menos que IPC más 3. La tasa pasiva ni capitalizando te corrige el IPC. Entonces, en este punto han establecido una tasa, que yo creo que eso, el hasta se convierte en la tasa, es 3% más IPC. Esto me van a decir, claro, Romualdi, pero esto es para crédito futuro, pero lo pusieron en el 256, que habla de la repotenciación, y ese me parece que es un artículo de aplicación inmediata. Entonces, vía 256, incluso a los créditos laborales, a los juicios que están en trámite en cualquier lugar, se le puede aplicar, y después voy a explicar por qué, y no me acuerdo la carátula, se le puede aplicar a partir del 29 de diciembre en adelante el IPC más 3%. No se podría aplicar retroactivamente. Hay un caso en Capital, no me acuerdo ahora la carátula, pero sí me acuerdo una charla con uno de los camaristas que terminó resolviendo el tema cuando el expediente volvió a la Corte, que habían aplicado la última acta a todo el periodo, para atrás, ¿no? Y la Corte dijo que la tasa era muy alta. Y lo que terminaron resolviendo es que aplicaron la vigencia de cada acta, digamos, aplicaron el interés que estaba vigente mientras duró cada acta, y eso la Corte lo convalidó. ¿Qué quiero decir? Que el IPC más 3% lo aplico a los contratos futuros y a los actuales a partir del 29 de diciembre, salvada la inconstitucionalidad o no del DNU. Pero en este punto claramente, es más, es una forma digamos, en el mundo del derecho del trabajo, porque está en el 256, de salir de la imposibilidad de actualización prevista en la ley 23.928, me parece que es la que impedía la actualización de los créditos. Muy interesante en las jurisdicciones que tienen tasas bajas para plantearlo a futuro. Yo tengo muchas dudas de que esto se pueda aplicar retroactivamente, es decir, que yo diga, bueno, porque al momento de dictar sentencia está vigente esta norma, yo la aplico sine die para atrás, porque me parece que la norma la puedo aplicar desde ahora en adelante. Pero esto claramente para los créditos laborales, que se aplique IPC más 3%, es Después alguien me va a discutir que el 3% es poco. Miren, chicas, muchachos, con lo que había hasta ahora, eso es joya. O sea, salvo en capital, todos están muy por debajo de eso. Bueno, avanzamos porque todavía nos quedan 6 El preguntas. tema de la reincorporación. Me quedó el de la reincorporación. Bueno, acá sí no estoy de acuerdo con lo que hicieron en parte. ¿Por qué? Porque en la última reforma del 255 habían dicho que cuando el trabajador percibía una indemnización, reingresaba
y lo volvían a indemnizar, volvía a calcular la indemnización a valor al valor de, y ser por todo el periodo, y se restaba a valor nominal lo que había percibido originalmente. Si no hubiera inflación, estaba bien. Pero muchachos, cuando dictaron esa norma ya había una inflación. Y acá se fueron para otro lado, porque ahora te dicen que lo que percibió el trabajador se debe descontar actualizado con IPC más 3%. Y a mí me parece que ahí no corresponde aplicar esa regla porque no es una situación de mora, que sí es una situación de mora en el caso de los créditos que se... Entonces, si hubieran hecho la actualización vía solo con RIPTE, por ejemplo, para utilizar un índice que reflejaría aproximadamente, porque como el RIPTE es un promedio, hay convenio colectivo por encima, convenio colectivo por debajo, que el descuento sea con la norma corregida por RIPTE hubiera sido razonable. Ahora, IPC más 3%, se mantiene la garantía de que nunca va a cobrar menos de lo que le corresponde por el último periodo. Me parece que en la práctica lo que diseñaron fue que termine cobrando lo que le corresponde por el último periodo, porque el primero con IPC más 3%, si ustedes ven el trabajo que hicieron para que los empleadores para la Cámara y para la Corte, donde hicieron la comparación del IPC y el RIPTE, van a ver como el crecimiento del promedio de los salarios es bastante más bajo que el IPC. Entonces, eh, eh, han encontrado esta solución para compatibilizar los criterios de antigüedad del artículo 18 y demás. Emilio, ¿qué se establece en relación al despido discriminatorio? Bueno, a ver, la regla de lo que es un despido discriminatorio es una repetición de la ley contra la discriminación, que vuelve a estar definida. Lo que introducen son dos situaciones. Primero, establecen que la carga de la prueba está a cargo de quien invoca la discriminación, es decir, se pretendería eliminar el criterio de Pelicori de que el trabajador o la trabajadora tiene que acreditar hechos que hagan presumir la discriminación y que, acreditado esos hechos, la carga de demostrar que no es discriminatorio es del empleado. Ese es Pelicori. Acá dicen, no, toda la carga es del trabajador. Ahora, un juez podría, con los hechos con los cuales tenía por acreditado la presunción de que había discriminación, puede tener con esos mismos hechos, en cambio de decir una, eh, que tiene una presunción, puede decir que tiene por acreditado la discriminación. No hay una regla que pueda determinar, o que no hay un metro patrón fijo, objetivo, que determine sobre qué hechos yo voy a considerar que una conducta es discriminatoria o no es discriminatoria. Entonces, los casos que son claros serán claros, los casos que no son claros dependerán de la flexibilidad, lo de flexibilidad lo ponemos entre comillas, que tenga el juez para, en base a los hechos aportados por las partes, considere que está acreditada la discriminación o no. Con lo cual, la modificación de Pelicori es relativa. Lo que sí han disminuido es la indemnización, porque va del 50 al 100% de la indemnización por antigüedad. Dice que se incrementa en un 50% si hay discriminación, que puede llegar hasta el 100% de acuerdo al grado. Digamos, las reglas que se solían seguir con la discriminación es lo que había resuelto la minoría en Álvarez con Cencosud, que eran 13 salarios. Y, digamos, esos 13 salarios en la mayor parte de los casos iba a ser una indemnización más alta que el 50% o el 100%, porque sería superior si el trabajador o la trabajadora tuviera más de 13 años de antigüedad y le dieran el 100%. Si le dan menos, ¿no? Hay un tema de proporción. Eh, Nada, intentan encontrar un mecanismo de limitación de las indemnizaciones. Yo personalmente, y lo fundaba, en mis sentencias no seguía el criterio de la minoría de Álvarez con Cencosud y era bastante más cruel en las indemnizaciones por daño moral, porque seguía la doctrina civilista antigua en Argentina, que, o sea,
que decían que el daño moral tenía, no tenía un efecto compensatorio, sino un efecto sancionatorio. Entonces yo miraba la regla con un criterio de una sanción disuasiva de futuras conductas discriminatorias. Porque acá, desde el análisis económico del derecho, ¿cuál es el costo? Si a mí me sale muy costo, demasiado, si no me es tan caro discriminar, y bueno, vamos a discriminar a ver hasta dónde llegamos. Cuando el costo es alto, se genera el efecto disuasivo, ¿no? Claro, Bueno, como el daño más allá punitivo, después que tiene el mismo de la sentido. potencia. Claro. Entonces, acá lo que han hecho es limitar la indemnización a esta y modificar la carga probatoria, que como digo, es un poco relativo, porque yo como juez en base a determinados hechos, en cambio de decir que tengo por acreditado indicios de discriminación, es un problema de fundar. Cárcova, que falleció hace poco, trabajaba mucho sobre esto, así cómo fundo la sentencia, qué pongo, de acuerdo a lo que pongo, cómo justifico y ya está. Digo que con esos mismos hechos, en cambio de un indicio, tengo acreditada la discriminación. No sé si me explico. Sí, A sí. veces en algún punto el legislador, si esto es un legislador, es un tanto inocente. ¿Qué se establece en relación a No, las no hay pymes? reinstalación. No hay reinstalación. Ah, se destierra la reinstalación, dice Matías. Sí, claro, no hay reinstalación. No hay reinstalación, ya no hay más. Yo, en mis sentencias, decía en su momento que yo no estaba de acuerdo, porque en la ley de antidiscriminación, o sea, le están poniendo un precio a discriminar, ¿no? Pero decía que era un acto inexistente. Entonces yo sostenía en mis sentencias, muchas veces en absoluta minoría, que aunque no me lo hayan pedido la reinstalación, no se podía convalidar un acto inexistente, porque no era un acto nulo ni de nulidad relativa ni de nulidad absoluta, era inexistente, porque así lo determina la ley, que es inexistente o que no, como no me acuerdo del término exacto. Por lo tanto, yo no puedo convalidar lo que no existe. Por lo tanto, el reconocimiento el reconocimiento de la discriminación implicaba la inexistencia del acto. Lo que se podía hacer es aceptar que el trabajador se considerara vía indirecta despedido por la discriminación con la sentencia que lo reconoce, pero había que pagar todos los salarios y reconocer la antigüedad de ese periodo. Hacían fila los empresarios, me amaban. Pero, a ver, porque entiéndanme, desde el punto de vista moral, yo soy muy kantiano, desde el punto de vista moral, son conductas que no pueden tener, no pueden ser convalidadas. A veces yo leía sentencias donde 20 páginas hablando de cuánto convenio internacional había y después fijaban en unas indemnizaciones que llamaban a risa. Hay cosas que no se pueden convalidar. Bien. Bueno, tenemos algunos temitas más. No sé si todos tienen el tiempo como para quedarse unos minutos más y continuar con esto, porque falta, a ver, tema pymes. Después se fija algún interés en la nueva normativa para los créditos Y eso laborales. lo dije, el IPC más 3. Eso ya estaría resuelto. ¿Querés hablar sobre el tema de las pymes un poquito? Ahí lo que le permiten a las pymes pagar la indemnización en 12 cuotas eh, ajustadas por IPC más 3% cada cuota. Eh, Esto es de qué lado se mira. El trabajador tiene un perjuicio, sí, porque no cobra todo junto. No tiene perjuicio desde el punto de vista económico porque la cuota está ajustada por IPC más 3% global, ¿no? O sea, 3% anual. Con lo cual no tiene una pérdida en términos monetarios. Eh, Yo siempre me acuerdo de los, perdones, ¿no? Pero de los suecos cuando una vez me explicaron por qué ellos no estaban de acuerdo con los pagos únicos y pagaban todo en renta. Y decían, porque la gente agarra la plata toda de golpe y se la gasta. Y como no tenemos un sistema de seguridad social importante, después no tenemos que hacer cargo, lo hacemos cargo 2 veces. Le pagamos la indemnización, después se queda sin plata, porque son suecos, pero no dejan de ser humanos, y nos tenemos que volver a hacer cargo. Entonces, por eso pagaban, bueno. Y también hay que ver que las pymes tienen sus dificultades. La pyme no es lo mismo. Yo estaba en San Isidro, teníamos Volkswagen, Ford, Nestlé, todas las grandes multinacionales tienen oficinas centrales ahí en la zona norte. Con ellos no había litigio. Había litigio cuando tenían un gerente ejecutivo, alguna cosa, porque las indemnizaciones le pagaban a la gente. El problema era
la pequeña empresa la que tenía dificultades, la que a veces tenía dificultades para pagar, ¿no? Y también hay que tener en cuenta las externalidades. Yo sé que esto al abogado le importa un bledo, pero la externalidad, es decir, si yo por una sentencia a una pequeña empresa la pongo en una situación no solamente se perjudica el trabajador del juicio que no cobra, sino que se perjudican los otros que están adentro que terminan no cobrando, quedándose sin trabajo. Es decir, hay que ver una contextualización. Entonces ahí después está el problema, yo entiendo, del pacto de Cotalitis, pero yo en mi tribunal le decía a los abogados que un pacto de Cotalitis y un vaso de agua no se le negaba a nadie, que me lo homologaran el pacto de Cotalitis y yo les retenía el 20% cuando ordenaba el giro. Los pagos de las indemnizaciones son por giro, al cuenta eso de que eso está claro en el DNU, que no se paga cash, ¿no? Que se paga giro a la cuenta bancaria del trabajador. O sea que ahí Muy ni bien. siquiera el 20% tendría, ni siquiera tendría mucho problema, porque homologado el pacto, vas ordenando los pagos progresivamente y vas reteniendo y le van pagando al abogado, que además percibe también actualizado. Acá gente que te sigue por Facebook también. Andrea dice, en el departamento judicial de Quilmes, solo pymes y micropymes. O sea, los que llegan Bueno, a tribunal, claro. claro, o sea, a ver, me pasaba en San Isidro, no es que solo teníamos las grandes empresas. El 90% más de los litigios eran de pequeños, de pymes, micropymes, comerciantes. Las grandes empresas pagan. Tuve Sí, un caso arreglan. de un ladrón que lo despidieron, que después se equivocaron los abogados y hicieron mal el planteo de la defensa. Pero digamos, son situaciones excepcionales, en general pagan. Bien. ¿Subsisten las disposiciones relativas a las costas? Sí, esa se mantiene, el límite del 25%. Y eso mantienen la idea de que si se regula más, digamos, se tiene que hacer una redistribución proporcional a todos los que, digamos, el 730 del Código Civil y Comercial. En la provincia de Buenos Aires, la Corte tiene la doctrina legal de los últimos años, cuando yo estaba en el cargo, era que no regulemos más del 25% para evitar este problema. Eh, y ahí es muy inteligente por parte del abogado cuánto perito pide, cuánta cosa pide. A veces se piden cosas innecesariamente, se generan costos procesales innecesarios. Seguro. Bueno, ¿hay modificaciones sustanciales en tema teletrabajo? Sí, ahí dos cosas rápidamente, porque una, el problema del horario de trabajo, cuando, digamos, de acordar el horario de trabajo cuando la persona tiene a cargo el cuidado el trabajador tiene a cargo el cuidado de personas menores de 13 años. Entonces ahí el ajustar el horario de trabajo. Salvo que se le pague una suma de dinero, que uno supone que esa suma de dinero sería compensatoria del gasto que tendría el trabajador para que alguien cuide a la persona menor de 13 años y pueda cumplir un horario de trabajo determinado. Y después se establece todo este problema de que si el trabajador, el trabajador que está trabajando a distancia, vuelve o no vuelve a su puesto de trabajo en el lugar, que tiene que haber un lugar para que él preste digamos, la empresa tiene que tener un lugar efectivamente para darle otra vez el trabajo presencial. Hay muchas empresas que han tomado decisiones donde la posibilidad de que el trabajador vuelva a prestar servicio de trabajo presencial, sobre todo pyme y micropyme, bastante con los cowork y con todas estas cosas. Toda esta nueva, entonces, si existe o no la posibilidad de revertir el trabajo a distancia. Y después una norma, algo que en la Argentina la última estadística eran 260.000 personas, pero seguramente se ha incrementado, vinculada a cuál es la regla aplicable a un trabajador que presta servicio desde Argentina a otro lugar del mundo. Es decir, el teletrabajo internacional, un fenómeno que ahora con el 5G va a haber todavía más posibilidades de que yo desde aquí preste servicio a una empresa en Japón, en Francia, en Estados Unidos. Entonces dice que la regla aplicable es la del lugar de prestación del servicio, es decir, que en este caso el trabajador estaría amparado por las normas argentinas. Muy bien. Y la última pregunta, que hacía referencia también uno de los
participantes, que era, ¿qué son los trabajadores independientes con colaboradores? Esas son micropymes. Le dieron un nombre distinto. Ese es el querido, a mí me ha pasado más de una vez de, recuerdo un caso de un taller mecánico, taller de chapa y pintura, que trabajaban por tanto los trabajadores que pintan, ¿no? Entonces vos tenías que resolver si ahí había una relación laboral o no había una relación laboral, por supuesto que ahí no había el libro, no había. Entonces lo terminabas matando al pobre, aplicaba la 24013, lo terminabas condenando al pobre tipo que hacía chapa y pintura porque tenía. La idea es que hay un trabajador independiente, puede tener 5 colaboradores inscritos en el monotributo y que esos trabajadores no están en relación, o esas personas son colaboradoras del autónomo independiente que no están en relación de dependencia. Miren, yo tengo un compromiso con esta editorial que nunca cumplo de escribir algo vinculado con el régimen previsional. Esto ya existe en el mercado. Por ejemplo, hay muchas inmobiliarias que trabajan así, contratan a empleados, yo te pago el monotributo, no te escribo cómo trabajas. Eh, esa parecería después vamos a ver que los queridos jueces cómo califican de trabajador autónomo independiente a cada circunstancia, ¿no? Acá Es dicen estudios decir, jurídicos, que también puede pasar. en estudio jurídico, en el médico que tiene un consultorio y tiene a una empleada administrativa que le recibe la gente, a muchos en el área de servicios, pequeños comercios, la panadería del barrio. No digo la panadería esa que tiene todo, no, la panadería que hace reventa, que tiene un dueño y una persona que le colabora. Digamos, después vamos a ver esta idea, cómo se termina, vuelvo, siempre la jurisprudencia es la que termina asignando el sentido a la regla para que podamos interpretar. Yo no puedo hacer futurología. Y por supuesto tengo muchas dudas en las cosas que digo, ¿no? Uno tiene una idea de lo que puede pasar, el tiempo te dirá si esto que estamos pensando es lo que realmente va a ocurrir o lo que realmente no va a ocurrir. Porque en el fondo, vuelvo a la idea, todo esto también apunta a financiar el sistema de la seguridad social. Es decir, porque ese trabajador que es autónomo, que paga un monotributo que le cubre la obra social y que le cubre la obra social, le cubre la enfermedad, y que cubre, digamos, aporta el financiamiento del régimen de la seguridad social, que es el gran problema. O sea, el problema es, o el dilema es, que por supuesto no tiene una única respuesta, ¿cómo hago para que todo este sector informal termine aportando al régimen de la seguridad social para financiar las jubilaciones y tratar de que haya, eso es lo que buscan, eso es lo que dicen que buscan, porque yo no lo puedo saber porque no estoy ahí, en busca del equilibrio fiscal? Bueno, Ya Macri también había intentado algo parecido. te comento lo que surgió en base a esto último que dijiste. ¿Cómo juega con la figura de... te voy a leer comentarios de varios, ¿sí? ¿Cómo juega con la figura de fraude laboral? No es un fraude a la ley, así se acabarían los empleados de comercio prácticamente. Pero entonces, ¿es un fraude a la ley o no? ¿El DNU promueve el fraude? No, a ver, hay fraude a la ley si yo violo la ley. Si la ley me habilita a hacerlo, no hay fraude. El concepto de fraude implica que la Claro. regla no me permite la conducta. Entonces, si la regla y la conducta está permitida, no hay fraude. Está claro que eso apunta a es hasta 5 personas. Son las micropymes, digamos, o como bien dijeron ahí, el abogado que tiene un empleado en el estudio, el médico que tiene, digamos, el pequeño emprendimiento que tal vez no tiene la capacidad para. Entonces, en cambio de hacer un régimen de micropyme, hicieron esta idea eh, de
esta figura tan particular, por decirlo de alguna manera, sobre cuyo andamiaje vamos a ver cuando, esto claramente es a futuro, vamos a ver cómo funciona. Ahora, fraude implica la existencia de una prohibición, ¿no? Yo antes nombré a Cosio. Cosio decía que el derecho era la conducta en interferencia intersubjetiva, que es lo mismo que dice Kant. El derecho es el intercambio libre entre dos personas. Pongo a un liberal y a un marxista. Cosio era él se reconocía como marxista, o sea que no digo nada que no sea público. A Cosio no lo reconocieron con lo que correspondía en su época porque era marxista y homosexual. Entonces, para la regla de su momento era un ser tremendamente disruptivo, por decirlo de alguna manera. Ahora, eso significa que las personas nos vinculamos y después existen reglas que establecen límites a esa vinculación. En la medida en que no haya una regla que me impide realizar una determinada intercambio libre, no hay fraude. No sé si me expliqué. El Bien, mundo del derecho, no quiero, si no me voy a mis clases del doctorado, pero el mundo del derecho, el mundo de las normas jurídicas, no del derecho, es el límite a la libertad individual en la transacción de las personas. Teoría y praxis de Kant. bien. Bueno, estas son las preguntas que habíamos preparado. Acá tengo una, espera que te hizo una consulta Guillermo Unzaga en Facebook. En materia de despido discriminatorio, si el pedido de reinstalación lo formula conforme a la ley 23.592, ¿podría prosperar? Y porque hay una regla específica. Lo que ahí, Guillermo, podría pasar es que yo te podría decir que para los futuros contratos, los que se celebren a partir de ahora, cuando yo celebro el contrato, sé que si se va a producir una discriminación o una situación de discriminación, se va a producir este mecanismo. Todos los contratos celebrados hasta ahora que están vigentes y en ejecución están en condiciones de pedir la reinstalación por la inexistencia del acto. Desde mi perspectiva, esta es una norma a futuro, no es una norma que se pueda aplicar a los contratos que están en ejecución. Bien. Sobre lo último que dijiste, Andrés dice, Sí. ¿y el colaborador impuesto por el DNU cómo resiste el análisis de la existencia de relación de dependencia si se verifica la subordinación jurídica o económica? Creo que esta figura traerá más de un planteo judicial. A ver, entiendan que es claro que el colaborador está subordinado. Lo que te están diciendo es que en esas condiciones no se aplican las normas del contrato de trabajo. Es decir, es una regla específica que excluye, después se verá cómo interpretan, pero digamos, el trabajador autónomo independiente tiene colaboradores. Esos colaboradores limitan su libertad a cambio de una retribución, que eso es un contrato de trabajo, eso no cabe la menor duda. Ahora, es una situación fáctica no alcanzada por la regla. Es decir, nosotros seguimos pensando en que la única regla que puede alcanzar a una prestación de intercambio de libertad por plata es el contrato de trabajo. Acá te están diciendo que a futuro, no los contratos que están, existe esta situación fáctica que excluye la aplicación de la ley de contrato de trabajo. En cambio de establecer un régimen particular para las micropymes, establecieron esto. Si hubieran dicho que el régimen particular para la micropyme y hubieran dicho que el contrato de trabajo, y bueno, hubiera sido lo mismo. O sea, además, volvemos, se supone que a futuro yo sé lo que estoy haciendo. No es lo mismo que los contratos que están vigentes, porque los contratos que están vigentes claramente están celebrados bajo otra perspectiva. A ver, yo Bien, no estoy haciendo entiéndanme, desde el principio he tratado de evitar, en general, salvo algunas observaciones, si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, estamos haciendo un análisis. Después alguien puede decirme que hay una mejor, siempre hay una solución distinta para alguna situación. Y perfecto. siempre nos puede parecer mejor o peor. Vuelvo acá, ¿no? Acá hay un, no sé, debe ser alumno tuyo en alguna de las materias, porque Leonel González dice, profe, ¿puedo rendir examen con los temas vistos aunque haya salido este DNU? Pobres chicos en la facultad Este, ahora. debe ser alguno, pobrecito, que
Y le vamos a tomar todo, si le vamos a tomar lo que estaba y lo que está, porque están las dos reglas vigentes ahora, las de vieja y las nuevas, o sea, que vamos a ser inflexibles, como Claro, siempre. va a estar bueno ahora. Entre que Sí, ya tenés sí, que tener miedo, imagínate ahora. ya que aprueban poco, van a aprobar menos. Bueno, bueno, hasta acá llegamos, porque las preguntas eran más o menos abarcaron casi la totalidad de los temas y bueno, fueron surgiendo algunas consultas que se fueron resolviendo también a medida que avanzó la entrevista, ¿no? Ahí dicen, ves, pobre alumno con Emilio, ¿cómo te conocen, eh? Hazte la fama, ¿no? Y échate a dormir, dicen. Échate a dormir. Sí, Espero a ver, hemos hecho un análisis, como digo, esto después va a tener un desarrollo jurisprudencial. Vamos a ver qué pasa, si sale por DNU o están hablando de una ley espejo. Digamos, estamos frente a un futuro incierto. Ahora, hay una cosa que nos tiene que quedar claro siempre como abogados, que la construcción de estas reglas la hace la jurisprudencia cuando la interpreta en el lugar donde yo litigo. Entonces, yo veo que está Adela, puede ser que Adela tenga una visión distinta y entonces ella en San Luis resuelve de una manera distinta a la que resuelve otro juez en Rosario y otro juez en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ejemplo, la modificación del 245, eliminando el SAC y los bonos, en realidad afecta a Provincia de Buenos Aires, Neuquén y Santiago del Estero, que son los tres tribunales superiores que tenían el criterio del SAC. Los demás seguían el criterio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, eh, eh, la construcción de la jurisprudencia siempre es muy importante y a futuro siempre, pero más con temas nuevos, ver la construcción de la jurisprudencia al lugar donde litigue. Esa es una de las grandes cosas que dice Oliver Holmes en La senda del derecho. Dice, la tarea del abogado es predecirle al cliente, en base a lo que se resuelve en tribunales, qué le va a pasar cuando vaya ahí. Entonces, es el juez el que te termina asignando el sentido a la regla, lo que decía Carco, en fin. Entonces, acá va a haber todo un gran proceso de construcción jurisprudencial con y este ahí vamos a problema. estar Salga el nosotros DNU, publicando las novedades. bueno, Ahí la acá la importancia importancia, de Microjuris y bueno, de las editoriales en general, pero bueno, voy a hablar de la nuestra, pero vamos a estar siguiendo las novedades y vamos a estar tratando de desgranar todos los temas más relevantes que van saliendo respecto a estos temas, ¿no? O sea, exactamente. vamos a estar Es poniendo muy foco. importante. Sí, sí, sí. El error de muchos abogados es quedarse con las normas. Yo a la gente que estudia conmigo le digo, ustedes cuando van a hacer en la especialización, por ejemplo, analicen qué resuelven los jueces del lugar donde ustedes litigan. Si ustedes no tienen ese dato, están más perdidos que tú con la neblina, porque están adivinando. Y ustedes al cliente le dan una opinión personal, no le dan una opinión profesional. La opinión profesional es analizar cuál es el estado de la jurisprudencia en el lugar donde voy a litigar. Después puede cambiar, pueden pasar muchas cosas. Pero eso es muy importante, por eso es tan importante tener los datos y también argumentos para tratar de modificar la jurisprudencia del lugar donde litigo. O sea, no es que me voy a subordinar como abogado. Seguro. Bueno, les agradezco muchísimo por haber estado hasta esta hora. Has tenido muchísima gente, Emilio, ¿eh? Y no sabes, en Facebook también. Más de 100 Bueno, personas gracias. escuchando. Evidentemente hay muchas inquietudes que, bueno, que se irán resolviendo con el paso del tiempo y viendo qué es lo que pasa con los tribunales, ¿no? Cómo van resolviendo. Y el tema de la constitucionalidad, que también es un temón que está dando vueltas y que veremos cómo se define, ¿no? De cualquier manera, la mala noticia para los que no están de acuerdo con el contenido del DNU, sobre el que yo no he tratado de no emitir más allá, es que hay todo un movimiento para generar una ley espejo, algo parecido a lo que pasó con el DNU 54/17, el de la ley de riesgo de trabajo, que lo sacaron en enero y después sacaron una ley en marzo repitiendo el DNU. Entonces, se dice, porque que habría la idea de generar una ley espejo y que tendrían las mayorías en las dos cámaras para sacarla en marzo. Bien, no lo sabemos, se está hablando. Si ocurriese eso, se termina el problema de la constitucionalidad y después analizaremos las circunstancias que hemos analizado. Muy bien. Bueno, Emilio, mil gracias, como siempre. No, por favor, que sigan Emilio bien. es un gran colaborador de Microjuris. Nos ayuda siempre en todo, así que aprovecho también el espacio para agradecerle su generosidad.
Muchísimas gracias a todos y todas, que tengan No, un que sigan bien. excelente, feliz año, ¿eh? Felicidades para todos. Nos vemos en el Hasta 2024, luego. ahora sí, ¿eh? No esperen otra masterclass, ¿eh? Quedan 2 días. Chao, nos estamos viendo.